de mayo se conmemora, se celebra y se reclama. Se conmemora la represión sangrienta sobre los obreros de la fábrica McCormick en 1886 en los Estados Unidos. Pedían que su jornada laboral de hasta 18 horas fuera reducida. La policía avanzó y tuvo a 4 de ellos, que fueron ahorcados después de un proceso irregular. Desde ese momento son recordados como los mártires de Chicago. Se celebra porque el Congreso Obrero Socialista, reunido en París en 1890, dispuso que el 1 de mayo fuera la fiesta universal de los trabajadores. Se impulsaba así al movimiento obrero. Se reclama porque en Argentina, desde que Hipólito Yrigoyen estableció en 1929 por ley que la jornada laboral sería de 8 horas, y desde que Juan Domingo Perón proclamó los derechos del trabajador en 1947, las calles son el escenario de la fortaleza popular y colectiva. Se empezó a hablar de nuevo de una reforma laboral, o sea, cambiar las leyes y las condiciones en las que estamos trabajando. Muchas patronales y todos los candidatos de la derecha están aprovechando la campaña electoral para instalar esta idea como una necesidad. Dicen que hay que modernizar las leyes para generar empleo, que la estructura laboral es muy rígida y que básicamente la causa de la desocupación y del trabajo informal es que haya algunos trabajadores privilegiados con demasiadas protecciones legales. Argentina tiene un régimen laboral inspirado en Mussolini, en la Carta del Lavoro de Mussolini, o sea, con lo cual es un desastre el régimen laboral argentino. Por eso hay 8 millones de personas que están en la informalidad en Argentina, o sea, los tenés flexibilizados de la peor manera que podés tenerlo. Todo el tiempo se escucha que es necesaria una reforma laboral para que básicamente crezca el empleo en nuestro país. De hecho, varios dirigentes de la oposición ya lo propusieron. Fíjate, Ritondo, Tetaz, Bullrich, Espert. ¿Cuál es la razón que esgrimen para explicar que esto resolvería el problema del empleo en la Argentina? Bueno, que es muy caro contratar. Por lo tanto, hacen el siguiente análisis. Si es más barato contratar, entonces va a haber más empleo. Yo entiendo que decir reforma laboral siempre suena duro, fuerte, y siempre se cree que es darle a los ricos un nuevo martillo para que se sientan... Explotar. Claro, explotar. Pero la verdad que va a ser muy difícil, porque el mundo está cambiando. El mundo ha cambiado, las reglas han cambiado. Trabajar para afuera hoy es una opción realmente válida. El problema es que estamos ante una fenomenal crisis del valor del trabajo. Básicamente de lo que te pagan por tu laburo. Eso es el valor del trabajo, que está cada vez más pero más bajo. 15% de los trabajadores en relación de dependencia, esto es 1,5 millones de personas, 15% de las personas que están en blanco son pobres en la Argentina. Trabajan con todos los derechos que tiene la legislación laboral para quienes están bajo esa condición, bajo la relación de dependencia, y sin embargo están bajo la línea de la pobreza. La política escuche más a los sectores que hoy llenan las calles, las plazas. Los trabajadores en la Argentina somos parte de la solución, no del problema. Bien, está planteado entonces el segundo tema de esta redacción abierta, el tema del trabajo. Acabamos de conmemorar, de celebrar de alguna manera el 1 de mayo en una Argentina que está atravesando una crisis económica, una Argentina que ofrece altísimos índices de desempleo, de desocupación, de subocupación, una Argentina con índices de inflación altísimos, donde los salarios van por atrás y aquellos que no son asalariados forman parte de este mundo de la informalidad. Unas 9 millones de personas no tienen salarios. Trabajan eventualmente, reciben tal vez algún plan, un marco y un contexto sumamente delicado para analizar con Silvia Quevedo, de Barrios de Pie. Gracias por venir. Munir Braco, de la Pastoral Social. Y hemos invitado a la abogada laboralista María Terraño. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Y bueno, las aristas son muchísimas. ¿Cuál es la primera reflexión que hacen ustedes con respecto a este 1 de mayo, ¿no? Un día en el cual hay muy poco para celebrar? Doctora. Sí, sin duda es un panorama complicado el mercado de trabajo. Se da la paradoja que hay años de crecimiento económico, ¿no? Desde hace 3 años el país crece, produce más. Incluso el empleo formal registrado ha aumentado en los últimos tiempos, en la última proyección en enero ha aumentado. Sin embargo, hay 10% más de pobreza. O sea, hay una pobreza estructural, hay una exclusión estructural, marginación,
Y al tiempo que el desempleo también ha bajado 2 puntos, esto significa que hay trabajadores pobres, ¿no? Y esto sin duda es un panorama muy desalentador para el mercado de trabajo y lo que sucede, porque el salario, si bien el empleo formal registrado y el informal también, el cuentapropismo, ha aumentado, el salario desde hace 10 años a la fecha ha bajado un 25%. Eso significa que los trabajadores trabajan 12 meses, pero cobran 9, a comparación de hace 10 años. Esto se da sin duda en relación a un proceso inflacionario y una política de distribución, ¿no? Más que de crecimiento. Es decir, los trabajadores y trabajadoras formales e informales no participan de ese crecimiento económico. Sin duda. Munir, ¿cuál es tu mirada al respecto? ¿No? Siempre en cercanía y en contacto con el territorio, ¿no? ¿Cuál es la expectativa, cuál es la esperanza, considerando que el que tiene trabajo no le alcanza para vivir, y el cuentapropismo y el trabajo eventual y el subempleo? ¿Cómo se sobrevive y cómo se traslada una suerte de esperanza, ¿no? En estos lugares donde es tan difícil avanzar y cuando hay desesperanza, cuando hay tristeza, aparecen otras problemáticas de las cuales ya hemos hablado, como son las adicciones, por ejemplo? Muchas veces la esperanza te la da aquellos que, aún pareciendo que tienen no tanta expectativa para luchar, no bajan los brazos. Gente que está en las comunidades religiosas, gente que está en los barrios, gente que está en los movimientos sociales, en distintos sectores, que viendo y sufriendo la realidad, realmente ponen su cuero para trabajar, y muchas veces no es para ellos, sino para otros. Para niños, para adolescentes, para que no terminen muchas veces en cualquier lado, para que puedan tener un poquito la panza, no sé si llena, pero más o menos para poder sentarse a hacer los deberes, para estudiar. Siempre pensamos en que el trabajo dignifica. Cuando no hay trabajo, cuando no hay fuentes de empleo, ¿cómo se genera ese entramado social que está roto? Si no hay un trabajo que ordene a esa familia, ¿por dónde se va? Bueno, nosotros a propósito del Día del Trabajador, en este mensaje que la Pastoral Social compartió, ponemos que de la pobreza se sale con trabajo, ¿no? Claro. Y entonces claramente allí el Estado tiene un rol preponderante, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que ordenar, tiene que organizar, tiene que velar para que no haya tanto sector que trabaja tanto y que no llega a lo mínimo, ¿no? Hoy lo sabemos, 200.000 pesos de una familia tipo para acceder a lo básico, que tanto que trabajan y no llegan. El que trabaja, imaginemos cuánto más los que tienen un trabajo informal o los que hacen changas, muchísimo más el sufrimiento, muchísimo más el esfuerzo. Entonces ahí tiene que estar el Estado, y bueno, lo vamos a charlar en este rato, pero también en este año electoral es muy importante que los políticos, los candidatos, digan cómo, porque todos dicen, bueno, hay que bajar la inflación, hay que bajar la pobreza, hay que generar más trabajo. Creo que se coincide, pero es decisivo el cómo. Es decisivo el cómo, porque en el cómo también ahí entra la opción de quién le parece, digamos, válido o no válido, ¿no? Entonces, eso también lo expresamos, ¿no? Digan cómo, porque esto es muy importante. Entonces, ¿cómo se sale? Generando políticas de trabajo genuino, tratando de que tantos hermanos que están en trabajo informal, precario, puedan tener sus derechos, que muchos no lo tienen, y tanto que trabajan por el bien común, ayudando y haciendo bien a otros, también pueda ser reconocido, ¿no? Bueno, va a hablar Silvia de esto, que sabe muchísimo, lo vive todos los días, pero esto también es importante. Entonces así se sale, ¿no? Pensaba en el tema de políticas, pensaba en los 90, la explosión 2001, la aparición de estos planes, jefes y jefas, que iba a ser una respuesta tal vez temporal. Continúan esos planes, y en el día de hoy se demoniza ese movimiento social, que me da la sensación muchísima gente que ha quedado afuera del sistema a causa de esas políticas erróneas. Y en el día de hoy no hay ninguna idea, ningún programa, ninguna propuesta que trate de volverlos a incluir. Y hablamos de inflación, hablamos de paritarias, hablamos de salarios. Los movimientos sociales, ninguna paritaria, ninguna negociación, ningún salario, absolutamente informales y castigados. Castigados y estigmatizados. Estamos en un momento clave, en un momento de una situación sumamente difícil.
No es que no hemos tenido situaciones difíciles en este país. Hemos tenido muchas situaciones de crisis. Desde el retorno de la democracia hasta esta parte, en las primeras atenciones de la Caja PAN, los primeros programas sociales, se atendían a 800.000 personas. Hoy hay 14 millones de personas que viven en la pobreza. Eso da cuenta de que hubo un fracaso, donde efectivamente nosotros no somos los que estamos de acuerdo en que los subsidios o planes sociales deben convertirse en algo de manera permanente. Deben ser transitorios. Estas 9 millones de personas, que no solamente son de la economía popular, son la empleada doméstica, son los que trabajan en las pequeñas y medianas empresas, que no tienen una asistencia por parte del Estado cómo emplear a ese trabajador, que también son pobres, que tampoco pueden subsistir y sobrevivir, también son trabajadores. Acá el planteo concreto es la informalidad, porque muchas de estas personas tenemos mucho trabajo, pero no tenemos empleo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, vivimos en la informalidad, vivimos sin derecho. Uno puede hacer una historia sobre cómo llegamos hasta este punto, porque por ahí dice, bueno, fue la suerte, fue lo que me pasó. No, hubo medidas económicas y políticas que se tomaron y dejaron a cientos y cientos de miles sin la posibilidad de poder acceder a un trabajo. Y seguramente el mundo cambió. Córdoba cambió. Córdoba ya no es la Córdoba de los 70 o de los 80, la Córdoba industrializada, donde muchos de nuestros abuelos y padres trabajaban en las distintas empresas donde se fabricaban autos y motos. Hoy lo que hay, o por lo menos como nosotros hemos intentado aportar a este proceso productivo para que la gente pueda recuperar su dignidad y su protagonismo, porque la pobreza no es solamente un problema de movilidad económica. La pobreza, la falta y la destrucción de la autoestima en un ser humano implica un montón de cuestiones. Implica el no poder proyectar, el no poder tener sueños, el no poder tener esperanza. El niño que hoy tiene que recortar sus alimentos y no puede consumir carne, no puede consumir leche a los 2 años, a los 4 años su familia no lo contiene, es muy probable que ese niño a los 14, 13 años no pueda insertarse en la sociedad del trabajo, en la sociedad educativa. Entonces estamos hablando de un problema mucho mayor porque estamos atravesando 4 generaciones que no han accedido al empleo o al trabajo formal. Al trabajo formal o al trabajo en general. Para nosotros el trabajo es un ordenador. El trabajo para nosotros es un ordenador que permite que muchas personas puedan trabajar en las unidades productivas, en las panificaciones, en las cooperativas textiles, pero también de esto hay que hablar. Nosotros firmamos un convenio hace muy poco tiempo para reparar centros de salud en los barrios, lo hicimos conjuntamente con la Municipalidad de Córdoba, más de 300 personas están trabajando ahí reparando centros de salud de su barrio, se sienten muy contentos, se sienten alegres de ser parte de ese proceso, conjuntamente con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil. Y si usted me pregunta, ¿es posible? Sí es posible. Porque todo el mundo plantea, qué difícil salir de la pobreza. Qué complicado salir de la pobreza. Pero cuando uno se le plantea que de la obra pública se puede destinar un 5% para estas cooperativas o para estas organizaciones que tienen cuadrillistas listos para empezar a trabajar, construir escuelas, construir caminos y empezar a retomar la senda de la cultura del trabajo, no sería tan complicado. Doctora, el tema de los derechos laborales se mete absolutamente en todas las propuestas. Cuando se piensa en la falta de inversión aparecen distintas críticas. Críticas, por ejemplo, a los convenios colectivos, críticas a las cargas sociales, críticas también a las indemnizaciones, como que esos son los factores que impiden la inversión. ¿Es por ahí? No, sin duda que no es por ahí, no es flexibilizando los derechos laborales. Hemos tenido en nuestro país la experiencia en los años 90, donde los niveles de desocupaciones fueron altísimos, ¿no? Que eso provocó la crisis del 2001 por todos conocidas y vividas.
en la cual hubo leyes de flexibilización. Si bien nuestro país ha tenido como bandera histórica el sostenimiento de una ley, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley que asegura y protege derechos, y contra esa ley, digamos, contra esa estructura de derechos de avanzada, sin duda, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que sigue sosteniendo la Argentina, contra esa ley que asegura derechos, quieren reformarla. Sin duda que la flexibilización de derechos no va a generar más empleo, ¿no? O sea, no es por ahí donde estos programas flexibilizadores y regresivos de derechos pretenden. En realidad, lo que pretenden es aumentar el ajuste, aumentar el desempleo, la exclusión, la informalidad, para que esa distribución que tiene que ver con el ingreso sea cada vez más mayor y que existan esas brechas de desigualdad que ya hoy por hoy existen. Pero sin duda que si se ataca ese núcleo fundamental que lo tienen una parte de los trabajadores en Argentina, ¿no? Que son trabajadores registrados, son trabajadores que acceden a convenios colectivos de trabajo, en la cual eso les asegura derechos mucho más que, por supuesto, que quienes están en la informalidad, ¿no? En la cual no acceden a esos derechos, ni a previsión, ni a vacaciones, ni a seguridad social, ni a aportes jubilatorios, ¿no? Pero sin duda implica un modelo de relaciones laborales en la Argentina que hay que defender y hay que sostener. Doctor, en ese contexto, ¿no?, de normativas, la aparición o el invento del monotributo, ¿es una forma de precarizar? Sí, sin duda que sí, es una forma de precarizar las relaciones de trabajo, es una forma de no reconocer una relación de dependencia, ¿no? Una relación de dependencia se da en una relación de trabajo donde determinadas personas trabajan para otras personas, cumplen una jornada de trabajo, tienen un salario, tienen derechos en relación de esa relación de empleo que existe y donde hay una característica que es la asimetría de poder, la desigualdad en esa relación bilateral, ¿no? Bajo la figura del monotributo, que es una figura en la cual se sostiene donde los trabajadores son independientes, ¿no? O sea, prestan su trabajo de una forma independiente, sin derechos, pero sin embargo tienen que cumplir órdenes, tienen que cumplir una jornada, si faltan se los sancionan, con lo cual es sin duda una situación irregular que simula, los abogados laboralistas hablamos de una simulación, de un fraude, técnicamente se llama fraude laboral, en la cual bajo la figura del monotributo en realidad lo que existe es un incumplimiento de los derechos laborales. Munir, Silvia, ¿cómo se sale de la pobreza, ¿no? Y pensaba en este año electoral donde hay mucho qué hacer y muy poco en el cómo. ¿Qué piensan ustedes? Porque ustedes están en el territorio, están en el lugar, se han generado cooperativas, se han generado pequeñas iniciativas que han dado sus frutos. Iniciativas que muchas veces salen de esas mismas organizaciones, ¿eh? Ningún funcionario plantea una idea. ¿Por dónde debería ser esta solución? Y pensando en los 70, en los 80, la Córdoba próspera y demás, y el país hacia atrás. Primero me parece que también hay que reconocer un poco, volviendo un poco a la pregunta anterior, ¿qué nos da esperanza? Y nos da esperanza el suelo bendito en el que habitamos. Nos da esperanza la cantidad de posibilidades de recursos naturales y recursos humanos que tiene nuestra patria. Entonces, cuando uno mira la cantidad de posibilidades, a lo mejor comparado con otros lugares que no tienen tantos recursos, es doblemente triste que estemos tan mal y que cada vez estemos más pobres, porque tenemos todo para estar bien. Entonces, si nos venimos empobreciendo desde hace décadas, es porque los que han tenido que ocuparse de que el país esté bien no lo han hecho bien, ¿no? Pero hay recursos, hay posibilidades, hay talentos que si los aprovechamos bien, que si nos ponemos de acuerdo, recién hablábamos con Silvia ahí mientras esperábamos, decíamos, es lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Nadie se salva solo, de esto se sale juntos, y esa es una cosa importante, ¿no? En este tiempo electoral, donde todo propuesta, donde a veces uno te dice que bueno, que trae el plan faraónico y que va a salir por ahí. No, o sea, está visto que no es así. Hay que sentarse, hay que dialogar, hay que complementarse, hay que acordar puntos. Nosotros insistimos mucho en esto de la pastoral social. Desde hace años hay que acordar puntos básicos, en donde las diferencias no nos rivalicen, pero si no acordamos puntos básicos no vamos a salir, en donde el poder tiene que estar puesto al servicio de la comunidad, del bien común.
en donde los candidatos, los políticos, si empatizan con el ciudadano de pie, bueno, van a poder sensibilizarse y entonces resignar algunas cosas para poder decir, pensemos en el bien común, ¿no? Pensemos en el bien de la gente. No, realmente es escandaloso el nivel de pobreza que hay en nuestro país, con todos los recursos, con todas las posibilidades y con todas las cosas buenas que tenemos para que no tendríamos por qué estar así, ¿no? Pero bueno, muchas veces las mezquindades nos hacen hundir más, ¿no? Pero sí es posible salir. Seguro que sí, sí lo pensaba, ¿no? Muchas veces hablamos de los movimientos sociales, los piqueteros y demás. ¿Cómo es la fotografía de la organización en la cual estás vos? Barrios de Pie. ¿Cómo es una familia de Barrios de Pie? Porque muchas veces se cuestiona el plan social, un plan social con el cual cualquier persona vive 30 segundos, porque es muy poco. ¿Cómo es la fotografía de una familia que no tiene empleo, que lo busca, no lo consigue, que recibe una ayuda? Porque el plan, ¿cuánto es? Así vemos la fotografía. 30.000 pesos. Nadie puede vivir. Primero hay que partir de que nadie puede vivir con un plan social. Eso es un estigma que recae sobre nuestros vecinos, sobre nuestras vecinas. Es una mínima ayuda. Es imposible que alguien pueda vivir un plan social. De hecho, cuando nosotros planteamos, creo que hay algunas cosas que hemos aportado desde que pudimos construir la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, hicimos muchas propuestas. Una de las propuestas que hicimos fue el salario social complementario. Fue un proyecto de ley que lo llevamos al Congreso. Hoy existe el registro de barrios populares, y hay 5.000 barrios populares en Argentina, porque nuestras organizaciones plantearon que en la Argentina había barrios que no tenían agua, que no tenían cloaca, que no tenían luz. Hubo una propuesta para una ley de atención en prevención de adicciones con los pibes más jóvenes. Hubo una propuesta con respecto a la agricultura familiar campesina por parte de los movimientos sociales. Tenemos cientos de propuestas. Y una de las cosas que engloban todas esas propuestas es hablar de un programa que tiene que ver con la tierra, techo y trabajo, que es parte de lo que viene planteando también el Papa Francisco, que hace una mirada sobre un modelo económico que excluye a las personas y no le da valor al ser humano. Ese punto nos permite poder tener un punto de partida ante una situación que hoy se convierte en una situación muy crítica. Silvia, ¿cómo sale adelante una familia de un movimiento social? Pensando en la educación, alimentación, techo, transporte. Hoy, Jimena, tenemos una situación casi de desesperación de las familias. Tenemos familias ¿Cómo se llega a fin de mes? Tenemos familias de 15, de 16 personas, que todos trabajan, uno limpia, el otro vende, el otro sale a vender pan, el otro hace algo, el otro cuida a los chicos de la casa. Todo el mundo hace algo para poder llegar a la noche y decir, bueno, tenemos un guiso. Tenemos un guiso, pero mañana vemos cómo nos las arreglamos. La cosa del día a día es una cosa muy triste, porque estamos hablando de un país que se producen alimentos para 400 millones de personas, que tenemos la cuenca lechera más importante en Córdoba, que una criatura hoy no puede tener leche y nosotros estamos dando cuenta de eso. Las situaciones de malnutrición que nosotros estamos dando cuenta en cada uno de estos espacios comunitarios es terrible. Y eso no se recupera. Los primeros años son fundamentales para el desarrollo posterior. Los primeros años, todo el mundo sabe que durante los primeros 2 años, si una persona no consume leche, no consume carne, es muy probable que se le vaya a complicar. Comparto lo que decía con Muñir y Pastoral Social. Hace muchísimos años venimos generando un espacio que es un conversatorio donde conversamos y tratamos de ponernos de acuerdo en un montón de cuestiones. Si nosotros lo podemos hacer, ¿cómo no ponerse de acuerdo en 2 o 3 puntos para poder caminar algo que nos permita poder salir de esta situación, de este flagelo estructural, que además implica que hoy hay muchos jóvenes, estos jóvenes que hoy están librados al azar, sin ninguna propuesta clara que le pueda dar una salida a la posibilidad de poder trabajar, de estudiar, de poder construir un futuro. Si un chico de 16 años viene y te plantea que no tiene sueños, y eso lo están planteando, es un grave problema. Hay que apelar a la sensibilidad de muchos y de muchas, y de esto efectivamente hay que ponerse de acuerdo. No va a salir el Estado solo, no salimos las organizaciones solos,
Y cada crisis por la que atraviesa nuestro pueblo son crisis que quedan muchísimas heridas y cada uno de nosotros puede dar cuenta cómo quedan esas heridas en nuestro pueblo. Silvia, muchas gracias. Monique, gracias, doctora. Gracias por esta charla, gracias por este debate. Bueno, siempre son súper bienvenidos a esta redacción abierta. Nos vamos al corte, ya venimos con lo que queda en esta noche en la cual estamos reflexionando sobre la realidad del mercado laboral en la Argentina.